Bien, hasta ahora vamos a conversar con Gabriel Araúz, él es dirigente de los productores de arroz de la provincia de Chiriquí. Don Gabriel, bienvenido a Radio Panamá. Buenos días. Muy buenos días a todos. Realmente un placer poder estar acompañándolos y que nos permitan poder, el derecho a réplica de las declaraciones del ministro, pues, y Claro poder que también sí. dar un poco de docencia y aclarar ciertas circunstancias con respecto a este tema. De hecho, vamos con declaraciones, don Jaime, del ministro, para que la escuche nuevamente el señor Gabriel. Yo primero quiero desmentir al señor Gabriel Araúz. Es totalmente falso que nosotros debamos ciento y pico de millones de dólares. Totalmente falso. Hasta la fecha, nosotros el año 22 ha sido pagado. Si hay algunos problemas, lo estamos revisando porque hay algunos expedientes que le falte lo demás, pero nosotros hasta la fecha hemos pagado todos los expedientes que están para pagar. No debemos nada del año 23 y el año 24, el 23-24, que comienza la cosecha en octubre, tenemos pagado ya 3 millones de dólares de esos 21 millones de balboas que hemos recibido, que se recibieron debido a los tranques y a los problemas graves que se dieron para los meses de noviembre y diciembre. Los comenzamos a recibir en noviembre y diciembre. Eso llevó una tramitología y ya hemos pagado a la fecha 3 millones. Tenemos en Contraloría para pago 1 millón de balboas. Tenemos en la parte administrativa tramitándose para pago 5 millones de dólares y quedan en trámites de documentos que se han recibido en los últimos días 16 millones. Para nosotros, hasta la fecha, debemos aproximadamente 21 millones de dólares de la cosecha del año 23-24. Si el señor Araúz tiene las cifras de esos ciento y pico de millones, que me la presente, nos la sustentamos en Contraloría y veamos dónde está. Pero en el ministerio la cifra que nosotros tenemos es 21 millones y de cifras correspondientes a el actual periodo, que nunca, debido a los graves problemas que se han dado, a los recortes presupuestarios, el sector agropecuario ha tenido prioridad importante. Así que nosotros no vemos qué propósito busca el señor Araúz, qué hay detrás de esa. Nosotros hemos reunido en 2 ocasiones con toda la cadena de arroz. Los productores han salido satisfechos. A lo contrario, nos han agradecido las acciones de este gobierno en defensa de este importante sector que fue abandonado en el periodo anterior casi a la extinción. Así que nosotros le decimos al señor Raúl que nos diga dónde están esos 100 millones que nosotros contabilizados podemos certificar hoy, que debemos aproximadamente 21 millones del año actual, expedientes que llegaron al ministerio en el mes de noviembre, diciembre y parte de enero. Y debido a que el presupuesto comienza a regir a partir del casi el 15-17 de enero, estamos ya reiniciando totalmente los pagos. Si en 4 años y medio, pese a la pandemia, pese al problema de la guerra, lo insumos, este gobierno ha cumplido de manera responsable con los pagos, yo no sé el señor Araúz de dónde saca. Don Araúz, sus cifras aparentemente no las tiene el ministro. Dijo que mentía. ¿Cuál sería su respuesta ante las declaraciones que ha dado? Bueno, mira, yo creo que el ministro es especialista en confundir las cosas. Y primero que hay que empezar aclarando para que tanto todos los que nos escuchan sepan de qué estamos hablando. Primero, el ciclo agrícola o el año agrícola no es igual que el año calendario. El año calendario es del 1 de enero al 31 de diciembre. El ciclo agrícola o el año agrícola inicia el 1 de mayo y termina el 30 de abril del siguiente año. Lo que está diciendo el ministro, que no debe nada, es del ciclo agrícola que inició el 1 de mayo del 2022 y culminó el 30 de abril del 2023. De eso, es falso que no debe nada. Debe 1.9 millones todavía y esa cifra la presentó él mismo, no él, pues, el MIDA en la reunión del 29 de diciembre en Santiago, en la reunión de cadena. Es lo primero que tengo que decir. Bien. También dice que no debe nada del 2023, después dice que sí debe el 2023-2024. Vámonos al ciclo agrícola 2023, que inició el 1 de mayo del 2023 y culmina este 30 de abril del 2024. Miren, todo lo que se siembra a partir del 1 de mayo en adelante entra dentro de ese ciclo y entra dentro de la resolución que firmó el ministro el 5 de junio
donde establece el tema de la compensación de precios de 16 balboas a los productores y dice que le pagará a los productores 16 balboas no reembolsables al productor que demuestre haber vendido, ¿verdad? O que haya vendido arroz a los molinos nacionales. Demuestre haber vendido arroz a los molinos. Bien. Falso completamente de lo que dice el ministro, que la zafra inicia en el mes de octubre, noviembre y diciembre. Señor ministro, la zafra inicia en Chiriquí y en otras provincias a partir de finales de julio, agosto, septiembre. Para mes de noviembre, ya la zafra en Chiriquí lleva un 80-90% de adelanto. Pero ¿qué es lo que sucede con el ministro? Aquí hay dos cosas que hay que identificar. Una es el tema de que si hablamos de lo que debe, que ya se ha cosechado, y si él aclara y diga que para él la deuda es cuando ya el documento llegó a Panamá y se registra en Panamá. Eso lleva una serie de procedimientos. Entonces, ya a nivel nacional van cosechadas entre 80 y algo más de 80,000 hectáreas de arroz a nivel nacional en todas las provincias. Ya la zafra del arroz de secano casi que ha culminado, ya debe estar por un 98-99%, lo que es la cosecha de arroz de secano, si no es que ya culminó. ¿Qué sucede? Esto una vez se vendió a los molinos y una vez demostramos nosotros ante el MIDA que tenemos, que cosechamos y que hemos vendido a los molinos arroz sucio y húmedo, se genera una deuda, ¿verdad?, con el productor. Hay productores aquí que cosecharon en agosto, que eso está demostrado desde hace rato. Ahora, ¿cuál es el tema? Este año, el ministro, y él es cuando hablo del ministro es porque es jefe de la cartera y todo lo que haga el Ministerio de Desarrollo Agropecuario es responsabilidad de él, no responsabilidad de más nadie. Este año ha sido el año récord en temas de trámites y temas de requisitos para poder accesar a la compensación. ¿Qué sucede? No solamente los requisitos que ha puesto el ministro en que tiene trancado esto, sino también la misma, no tanto burocracia, sino el atraso realmente una vez el documento llega al MIDA para que se pueda ejecutar. Y no es cuando llega al MIDA de la regional, ni de la agencia, ni de la regional, ¿verdad? Durante todo el ciclo, pero para él eso no cuenta ni cuando el productor ha cosechado ni cuando lo entrega acá en el MIDA. Cuenta es cuando le llega a él a Panamá. Pero si de aquí del MIDA a Panamá demora 6 meses, para él esa deuda no está registrada y por eso es que el NAMA tiene 25 millones registrados hasta la fecha. Entonces, aquí hay un tema y es que el juez y parte, que es el ministro, ¿verdad?, que es el que crea pone los requisitos, él va a decir que es la Contraloría que se lo pide. Eso es falso. El tema es que él pone los requisitos, pero él también es el que tramita la documentación. Pero hay una realidad. Si él atrasa, como en efecto se ha hecho este año, atrasa los trámites, pone primero requisitos que atrasen la presentación de documentación, atrasa los trámites en el MIDA, no le da fluidez en el MIDA. Claro que nunca van a llegar los documentos a Panamá. Y él sale diciendo, no le debemos nada a los productores. La realidad de esto, señor ministro, y no lo estoy diciendo yo, vámonos a los informes de avance de siembra y cosecha del MIDA. Y va a decir todo lo que se cosechó en julio, lo que se cosechó en agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ahora, si él cree que es una gran ayuda que para ese productor que cosechó en agosto y que por lo que sea no ha podido llegar ese documento allá, ¿verdad?, y no le va a pagar porque no ha llegado el documento allá por la situación que sea, y eso es una gran ayuda para el productor, yo creo que está equivocado. Ahora, él está enfocando que esta situación es una situación que los 16 balboas de compensación son ayuda al productor de arroz y de maíz. No, esto es la compensación al precio mínimo que nosotros debemos vender, ¿verdad?
Esto se creó en el gobierno de Varela en el 2014 cuando se dio la regulación de precios con el objetivo que de 48 centavos que valía el arroz especial bajara a 40 centavos y a su vez existiera un arroz a disposición más económico para el consumidor. ¿Cuál es la realidad en este momento? Que eso que generó todo este enredo no existe en las estanterías ni a disposición del consumidor. Que si no se puede porque los costos no dan, porque hay que ser realistas también. En estos momentos, bajo los costos de la industria, no se puede vender arroz de primera a ese precio. Pero, esa es la realidad. No es que estos 16 son apoyos ni subsidios, y él se confunde tanto que a veces habla de subsidio cuando está delante de la población, y cuando está delante de nosotros habla de compensación. O sea, por favor, sea un poquito más coherente, señor ministro, cuando dice las cosas. Don Gabriel, él hablaba de que en la pasada administración no se quejaban, que ellos han transformado el sector, que han apoyado el sector, y deja entrever que su manejo y el de aquellas personas que lo acompañan es político. ¿Hay un interés político en estas acciones que están realizando ustedes en Chiriquí? Mire, la política de nosotros, de Gabriel Araúz, de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí, de todos esos productores que está ahí, es la política agropecuaria, es la política de producir alimentos, de que nos dejen producir. Yo creo que lo que estamos peleando nosotros es que se honre un compromiso y se nos deje seguir trabajando. Eso es todo lo que estamos pidiendo. ¿No representa usted un partido político? Búsquenme en qué partido político estoy inscrito. Y mire, yo creo que el burro hablando de oreja, en este caso como figurada, el ministro no puede hablar de política. Él tiene un puesto político. Él sí es político y lo que habla es política. Él se pasa politiqueando, hablando del presidente de la República y vendiendo una figura que no puede vender. Él dice que el presidente es el aliado de los productores. Yo siempre, y toda la discrepancia mía con el ministro, ¿cuál es? Que yo dije que yo no considero el presidente Cortizo como el héroe que le dan, que cuando se dieron la firma de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, que va a ser la tumba de los productores nacionales, cuando se firmó ese tratado, el ministro renunció y abandonó a todos los productores nacionales cuando él tenía un poder y era ministro de Desarrollo Agropecuario en aquel tiempo. ¿Por qué no se paró firme y esperó que el presidente lo votara, pero dio a conocer y peleó con los productores para que ese tratado no se firmara? Entonces lo vienen a exaltar y eso no le ha gustado al ministro. Y desgraciadamente, ¿qué ha hecho contra eso? Si él renunció y no estaba de acuerdo con el tratado, ¿qué ha hecho durante sus 4 años y el resto que lleva de gestión? Entonces, este tipo de cosas que no compartimos con el ministro son los que lo llevan a desaforarse de la manera que lo hace, a tratar de personalizar. Yo creo que sea claro, diga qué partido político yo estoy. Si tengo un tema personal, ¿qué tema personal es? Aquí lo que pasa es que el ministro, el productor o el dirigente que no está de acuerdo con él, le da, agarra y le suena a la mesa, le grita, le hace, igual hombres o mujeres, porque no distingue ni tan siquiera respeta a las mujeres. Pero aquí hay una realidad. El ministro con Gabriel Araúz y con los arroceros de Chiriquí se va a estrellar y no estamos de acuerdo con lo que está diciendo. Ahora, habrán productores que estén de acuerdo con él. Perfecto. Cada quien tiene el derecho, ¿verdad? Como él tiene el derecho de ser del partido que él y representar un partido, representar un gobierno y hacer política. Pero no venga a criticar a los demás que realmente no estamos en ese tema, en ese tipo de política. Entonces, yo sí quiero hacerle un llamado al ministro de Desarrollo Agropecuario. Señor ministro, así como el presidente Varela, el presidente Cortizo dijo, a mí me interesa no cómo entro, sino cómo salgo. Yo le reconozco a usted que usted ha hecho muchas cosas buenas, muchas, pero también se ha equivocado. Y es de humanos errar y reconocer los errores. Ahora, el que usted agarre y de forma despectiva, no a mí diga lo que quiera, pero en forma despectiva, no sé qué es lo que quiere Gabriel Araúz y esos que lo acompañan. Señor ministro, esos son los productores que usted representa. Esos son los productores de los cuales usted tiene que defender. Y yo creo que el lunes se demostró con esa manifestación, ¿verdad? Que si eso
que se demostró ahí no es el sentir de los productores de granos de la provincia de Chiriquí, entonces, ¿qué es eso? Ahí yo creo que venía la bandera de Chiriquí y la bandera de Panamá. Ahí no vendía ni la bandera ni de ningún partido político, ¿ya? Entonces, pero no nos desviemos de una situación en la que la realidad de esto es que el ministro lo que pasa es que no tiene la plata, y te digo por qué. Mira, el año pasado el ministro agarró y tenía 150 millones de dólares en el presupuesto para la compensación de arroz, maíz y apoyo a leche. Para esta fecha, nosotros el año pasado habíamos cobrado cualquier cantidad de millones de dólares, ya, y iba cualquier cantidad de documentos tramitados. Pero usted sabe por qué cobramos. Cobramos porque hubo un factory con el Banco Nacional. El que puso la plata fue el Banco Nacional. Primero 50 millones y después 30 millones es lo que me han dicho. ¿Pero qué pasó? Que no le pagaron al Banco Nacional habiendo la plata en el presupuesto. Yo quiero que el ministro explique por qué no le pagó al Banco Nacional. Y si no le pagó al Banco Nacional ese remanente, porque nada más lo que no utilizó todos los 150 millones para ese renglón, que nos diga para dónde trasladó esa plata. Entonces, este año, la única fórmula que él tiene es retrasar la documentación, poner más requisitos que atrasen el trámite para poder salir con la excusa que él dice, lo que yo tengo registrado acá es esta cantidad, cuando 25 millones, cuando ya le debe a los productores más de 120 millones. Miren, ¿Sabe qué preocupa, don Gabriel? Yo puedo entender su posición. Aquí siempre dejamos a todos que se expresen, ministros, productores, pero estamos hablando del principal alimento del pueblo panameño. Entonces, ¿cómo queda el consumidor en este escenario cuando no hay una intención? Porque yo entendí que, como ha dicho el ministro, no hay. O sea, el diálogo se rompió. Yo le debo esto a ustedes, y decía ayer que inclusive que no tenía plata para pagar, les digo también. O sea, que en este momento no había plata. Fue lo que dijo ayer, ¿no? Giselle. Fue lo que dijo ayer, que no tenía plata para pagarles, ¿no? No había dinero para pagarles. Mira, aquí hay dos cosas que yo quiero ser puntual. Aquí hay dos cosas que verdaderamente tenemos que darle importancia. Una, que se están invirtiendo, él mismo lo dijo, 370 y resto de millones van hasta este momento, en sus 4 años de gestión en pago de compensación, en maíz y en arroz. Yo te hago una pregunta, ¿al consumidor al final esto le ha ayudado? No. ¿Existe el arroz de primera? No. ¿Ha bajado el precio? No. Vamos a ver otra realidad. El año pasado se importaron 4.3 millones de quintales. Y esta importación se debe a que nosotros vamos disminuyendo por esta misma circunstancia, de que al no poder tener los recursos a tiempo, se nos complica y no podemos llegar a la eficiencia y tenemos miles de problemas. Pero yo te hago una pregunta y le hago una pregunta a toda la población. Estos 4.3 millones de quintales, y que ya salió diciendo el ministro también que este año va a haber que importar y que va a haber que importar más arroz que el del año pasado. O sea que estamos hablando de más arroz que de 4.3 millones. Ahora yo te hago una pregunta. Las importaciones que se dieron el año pasado se necesitaban y se aprobaron para poder satisfacer la necesidad del pueblo panameño. Pero también resolvieron o apoyaron o le beneficiaron al consumidor en algo. En nada. Eso no varió para nada. Y lo que sí estamos claros es que cuando desaparezca el sector agropecuario, cuando desaparezca el productor de arroz, que si no vemos los tratados, que si no cambiamos esta figura, no nos quedan más de 2 años. Cuidado que no podemos sembrar. Pero la otra postura que tengo es, miren, y el ministro ha dicho que él no entiende por qué yo digo esto. Señor ministro, si usted no le paga a los productores de Chiriquí, esos 131 millones, que de los cuales escasamente ha pagado 1.7, 2 millones, por ahí más o menos. Si no paga esos 31 millones en este mes que viene y el otro mes, nosotros no vamos a poder sembrar, porque no le podemos pagar las casas comerciales. Pero dice que el dinero está en Contraloría. No. En Contraloría hay 5 millones que genera a nivel nacional. Lo que pasa es que de los 120 millones
él tiene allá tramitados en DIGIFI para iniciar procesos, unos para Contraloría, otros que ya están saliendo para pago, y eso, unos 5 millones, otros 1 millón, pero eso es a nivel nacional. O sea, lo que les quiero decir, y lo otro, miren, ¿con qué presupuesto va a pagar el ministro? Él nos dice que tiene 80 millones, de los 80 millones solamente puede ejecutar 40, que es el 50%, pues tiene que dejarle el 50% al gobierno que viene. Entonces la pregunta que yo me hago, se necesitan 120 millones, que no estén tramitados por toda la burocracia y todas las trabas que ha puesto el ministro, está bien, pero se necesitan para pagar 130 millones cuando se coseche todo, los arroces de riego. Yo te hago una pregunta, ¿de dónde va a salir la plata si él no peleó el presupuesto y si este año no tenemos factory y nada más tenemos 80 millones? Y eso es para leche también y para maíz también. Entonces, yo no sé, digo, señor ministro, si no tiene la plata, dígalo claro, pero no esté buscando excusas ni haciendo artimañas para llevar a esto, porque está poniendo en riesgo la producción de este año, está poniendo la siembra, está poniendo en riesgo la siembra de este año. Y si no, que llamen a Andia, que yo no entiendo cómo ni la Cámara de Comercio ni Andia están callados y no salen a decir cuánto le deben los productores de arroz de esta zafra en la que estamos, 2023-2024. Esa cifra sería interesante que se diera. ¿Cuánto le deben los productores de arroz a las casas comerciales, a Andia y al comercio? Entonces, si no pagamos, señores, no vamos a tener crédito para este año, nos van a terminar de secuestrar lo poco que tenemos. ¿De qué viven los productores? ¿O es que el ministro cree? Él cobra su sueldo todas las quincenas. Nosotros, a costilla de él, tenemos que esperar 2 meses de preparación de suelo, 4 meses hasta la cosecha, y para cobrar necesitamos 10 meses, por favor. Entonces, aquí estamos jugando la seguridad alimentaria, ya no la seguridad, porque no es la soberanía, pero por lo menos la seguridad alimentaria en arroz del país, y estamos hablando del rubro de principal consumo al consumidor, y estamos hablando que se están invirtiendo millones de dólares y que el ministro no quiere reconocer que esos millones que se invierten para que exista arroz de primera, el arroz no existe. No hay arroz de primera. ¿Por qué no hay arroz de primera? Él dice que era la Codeco. Mira, yo creo que esa pregunta hace del ministro. Nosotros nos dedicamos a producir y a vender nuestro arroz y a tratar de cobrarle al ministro todos los años, porque, mira, aquí hay un problema. Y voy a hacerlo con algo jocoso. Aquí, ¿sabe qué nos está pasando? Un dicho que tiene mi papá que dice, ¿para qué la chacará de maíz cuando el burro ya se murió? O sea, así mismo nos está pasando a nosotros. O sea, el ministro cree que diciendo que nos está apoyando con esta compensación, que no es así, y que encima de eso, por la burocracia y todo esto, nos demora 8 o 10 meses para pagar, y entonces al final tenemos que aplaudirle al ministro de esta situación. Por favor, sea eficiente, ministro. Don Gabriel, él dijo, este es el gobierno que más ha apoyado al productor. ¿Es verdad? Mire, yo le reconozco al ministro de Desarrollo Agropecuario ciertas cosas positivas que ha hecho. Yo no estoy diciendo que el ministro es un ministro malo. Y he reconocido públicamente que el ministro ha ejecutado cosas buenas. A pesar de que le ha dicho mentiroso usted. A pesar de, yo sí le reconozco que tiene, lo que pasa es que el ministro, por su edad y por su ego y por su ideología, creo que militar y política, no acepta que se le reclame, ¿verdad? Y que pero ha hecho cosas buenas, Yo lo reconozco. El tema mire, el tema del apoyo con respecto a las importaciones se le reconoce, ¿verdad? Aunque él, en la primera reunión de cadena, donde aprobamos la primera importación de arroz que no se necesitaba, pero lo hizo con una intención, él solicitó mucho más del arroz a la cadena, justificando que podíamos tener un posible problema con el tema de la guerra y de la pandemia y todo esto en aquella época, el primer año de gobierno, y se aprobaron 2.3 millones, y eso después nos trajo un problema porque al final el compromiso con la industria no se cumplió, es mi forma de pensar. Pero, vuelta y te repito, nosotros hemos tenido cosas, hemos dialogado, y yo no puedo decir que no he gestionado cosas con el ministro o como dirigente. Lo que pasa con el ministro es que desde que usted le demuestra y le dice que no está de acuerdo, enseguida viene con los manotazos, viene con las presiones. Yo desgraciadamente lo que no comparto son las acciones que tiene el ministro cuando no está de acuerdo con una persona.
o cuando no está de acuerdo. Él tiene que escuchar. Mire, nosotros le estamos solicitando reunión desde diciembre al ministro por escrito, porque ya de palabra no voy a ir por WhatsApp, ya eso no vale. Por escrito. Se la reiteramos en enero. Todavía el día de ayer le estamos solicitando. ¿Y a dónde tienen los productores? ¿Y a qué se ha dedicado? Primero, a individualizar un problema que no es así como él lo dice. Yo soy presidente de APACH y lo he sido por muchos años. Y como lo dice una décima que cargamos ayer, la APACH quedará, el gobierno es pasajero. ¿Ve? Y yo también soy pasajero, que los productores quieran que yo siga siendo productor, les digo, siendo el presidente, eso es otra cosa. Pero si el ministro, de esa manera usted no va a conseguir nada, ni vamos a arreglar nada. Yo creo que aquí hay que sentarse a realmente, y vaya a la provincia, usted es un hombre parejo. Yo creo que usted miedo no tiene. Y si tiene miedo, le compra un perro. Venga a la provincia, vamos a la gobernación, nos reunimos, traiga al director para que realmente viabilicemos y dé la cara. Yo creo que usted, si usted tiene miedo que los chiricanos van a hacer lo que le hicieron a Carles en la vuelta pasada que nos enlazaron, acá no le vamos a hacer eso, siempre y cuando usted actúe con respeto, porque usted es un irrespetuoso muchas veces. Eso es una realidad. Y se mantiene el escenario actual. ¿Hasta cuándo podrán los productores seguir cosechando arroz? Mira, es que la cosecha ya acabó. Aquí el tema ahorita es sembrar. Si podremos sembrar la cosecha 2024-25. Esa es la realidad. Y si no, ¿tienen para eso? Mira, el principal recurso, que es los insumos, pagar combustible, pagar alquileres, está en ese dinero que está ahí. Si nosotros no podemos pagar los alquileres, si nosotros no podemos pagar los insumos en las casas comerciales, la inversión de arroz es muy grande, nosotros necesitamos un crédito, no trabajamos con plata y no hay el financiamiento de la banca privada es mínima y de la banca estatal más mínima todavía. Entonces, el ente financiero de los productores de arroz a nivel nacional son las casas comerciales. Y si no le pagamos a las casas comerciales, igualmente no le van a poder pagar a sus proveedores y no van a poder traer los insumos a tiempo. Y ni van a existir los insumos que necesitan, ni vamos a tener disponibilidad de crédito. Y imagínense que tenga que sembrar en mayo, junio y que me lleguen a pagar en el otro gobierno después que de las elecciones. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada, porque esto no es una cosa, esto es una rueda. Y esto está afectando al productor que siembra frijol, que siembra esto, que siembra lo otro. Entonces, y mira, el arroz no es el problema en Chiriquí. Y no me agrada para nada la forma de expresarse el ministro de esos productores, porque allá hay productores tan humildes, hay productores de frijol que están peleando ahorita porque llegó una importación de frijol que no sabemos de dónde, ¿verdad? Y que invadió el mercado, y lo peor es que está envasándose el producto en un envase que dice, o en un empaque que dice frijol chiricano producido en Panamá, y sabemos que no. Y señor ministro, ya eso se viabilizó desde la semana pasada. Denuncia. Dice que la denuncia. Lo que pasa es que parece que el ministro está, como él se la pasa paseando, ahora por fuera, será que tiene muchos compromisos afuera. Pero nosotros nos reunimos con el viceministro y posteriormente nos reunimos con Acodeco y nos reunimos con Aduana. Pero lo único que Aduana ni Acodeco no nos ha presentado ningún informe con respecto a esto. O sea, no ha pasado nada. Entonces nosotros queremos saber qué es lo que está pasando y creo que en la carta le pedimos. Ahora, ¿ustedes creen que esa es la postura de un ministro que diga que sea yo, o sea, Gabriel Araúz, váyase, porque él individualiza algo que no es mío, que es de los productores? Que Gabriel Araúz vaya, ponga la denuncia, presente las pruebas y denuncie quiénes son y diga los nombres. O sea, señor ministro, entonces quite todo eso y no le pido sueldo, porque ni trabajo para usted ni trabajo para el gobierno. Pero entonces, ¿para qué están las instituciones gubernamentales? ¿Para dónde está esa defensa que usted dice, ese apoyo, el APA, que ya no es AUPSA? Por favor, ¿usted cree que esa es la actitud de un ministro en defensa de un rubro tan social? Ahí hay personas, señores, mujeres, cualquier cantidad de mujeres, que siembran 1, 2 hectáreas, que ellas mismas cosechan, que ellas mismas procesan ese frijol y que en estos momentos no saben qué hacer. Que esa platita que si la cobran es para los uniformes y los útiles escolares de los muchachos ahorita. Él lo sabe, nosotros se lo hemos dicho y le reconocemos. Reconocemos la gestión que ha hecho de la compra del frijol, sí, y no es este gobierno. El gobierno pasado y hemos hecho programas con el gobierno. ¿Cuál ha sido el problema del programa?
igual. El atraso, que si en el contrato, que si en esto, que si el otro. ¿Qué pasó el año pasado? Se firmó el contrato por allá por junio. Ya nosotros habíamos entregado el frijol porque eso se produce enero, febrero y marzo. Se entregó el frijol a Lima, correteando. Mira, entregamos primero para después firmar el contrato para cobrar en noviembre. Entonces, usted se imagina que nosotros entreguemos el frijol este año porque él dice, vamos a comprar, pero ¿dónde está la realidad? Ejecutemos para que los productores a la vez, lo que se hace con las manos no se farate con los pies. Porque el problema es que nada vale que compren, de nada vale que hagan una compensación que sea para beneficio al consumidor, pero ni al productor se le paga 8 o 9 meses después por la excusa que él quiera poner, que el frijol se pague 8 o 9 meses después, y que al consumidor el objetivo tampoco exista el arroz de primera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso, o sea, yo enfoco los resultados y evalúo las cosas en forma clara y son en base a cumplimiento de objetivos y respuestas positivas. Entonces, al final de los finales puedes ejecutar algo y puede ser muy bueno, pero si no lo ejecutas como debe ser, al final es nocivo. Entonces, y otro consejo que le voy a dar al ministro públicamente. Ministro, usted es ministro del gobierno. No esté alabando al presidente, deje que sean los demás que lo alaben. Usted mismo no alabe su gestión, deje que sean los demás que lo alaben. Y un reto que le voy a hacer al ministro. Ministro, de a conocer a todos los productores, dirigentes que usted tiene denunciados. Y que por presiones esas y otras, muchos se quedan callados y otros hablan belleza de su gobierno y de usted. No, diga, yo quisiera, porque él habla mucho que todos los trámites que está, todos los requisitos que está poniendo, porque él no va a subir, bajar escaleras y hay productores sinvergüenza. Lo ha dicho infinidad de veces públicamente, pero todavía yo no he visto ningún productor preso ni ha dado a conocer, porque no podemos pagar justos por pecadores. Entonces, a las finales de las finales, que demuestre quiénes son esos productores. Y que no utilice, espero yo, que no esté utilizando esas herramientas para extorsionar y hacer callar y conseguir que se aprueben y desaprueben y lo alaben de una u otra forma. Entonces, Gabriel Arauz, muchas gracias, don Gabriela, por explicarnos. Y bueno, esperemos una solución, porque al final, entendiendo que ustedes viven de eso, pues también los panameños, la población panameña también necesita que personas como ustedes que producen, que trabajan del campo, produzcan el alimento para tener que comer. Así que esperemos una pronta solución a esta situación que se da. Muchas gracias, licenciado. De verdad se le agradece. Bendiciones y que tengan un muy bonito día. Igual.